Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estar discutiendo el tema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, el primer subtema que vamos a estudiar es el de cómo resolver ecuaciones exponenciales. Observen el primer ejercicio. Nosotros tenemos 2 a la x es igual a 7. Esto es una ecuación exponencial porque en uno de los términos, en este caso en el lado izquierdo, este término es una función exponencial. ¿Ok? También observen que esta ecuación está escrita en la forma exponencial. ¿Ok? Bueno, una de las maneras para solucionar esta ecuación exponencial es al evaluar el logaritmo en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, podríamos utilizar el logaritmo común de 2 elevado a la x es igual al logaritmo común de 7. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de nosotros evaluar el logaritmo en ambos lados? Bueno, primero que nada, que esto es equivalente y esto se puede hacer ya que la función de logaritmo es una función 1 a 1. Ahora, la ventaja es que nosotros deseamos colocar este exponente al mismo nivel de la ecuación, ¿verdad? Al mismo nivel de estos términos, para luego eventualmente aislar o despejar para x. Ahora bien, hay una propiedad de los logaritmos, hay una ley de los logaritmos que nos ayuda a colocar esta x justo en este nivel que nosotros la queremos, ¿verdad? Y ahora fíjense que nosotros tenemos lo siguiente. Aquí tenemos x por logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 7. Observen cómo ahora este factor es una constante, la cual vamos a dividir en ambos lados de la ecuación. Y observen cómo ahora cancelo todo esto y nos queda que el valor exacto de la solución de esta ecuación es logaritmo común de 7 sobre logaritmo de 2, ¿verdad? Este viene siendo el valor exacto. Ustedes pudieron utilizar ya sea el logaritmo común, como yo lo hice en esta ocasión, pero también pudieron haber utilizado el logaritmo natural. En este caso, la solución era la misma, observen. Y ya nosotros hemos visto cómo nosotros al hacer esta evaluación, esto nos produce el mismo valor, ¿verdad? Ahora bien, observen que esto es parecido a ¿qué? Al lado derecho de la fórmula para cambiar la base del logaritmo, ¿verdad? En este caso decimos que esto es equivalente al logaritmo base 2 de 7. ¿Ok? Estas tres expresiones analíticas son la expresión del valor exacto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que nosotros siempre queremos proveer es la aproximación de la solución, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir en este caso, a una calculadora gráfica y yo voy a elegir Desmos. Y observen cómo en este caso yo voy a tener este logaritmo de 7 dividido el logaritmo, en este caso, de 2, ¿verdad? O sea que esta solución nos da a 2.807354. Observen también cómo, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar el logaritmo natural que nos va a dar a la misma solución. Observen también cómo nosotros podemos utilizar esta función esta expresión más general con una base arbitraria, ¿verdad? En este caso, se fijan, va a ser la misma solución. Vamos a regresar a la pizarra. Y en este caso habíamos dicho que esto es igual a 2.80. Vamos a ver. 2.80
73,54. Yo voy a utilizar 6 lugares decimales, ¿ok? Este asunto de cuántos lugares decimales debemos utilizar es un asunto de cuánta resolución o precisión usted necesita en el problema que usted esté resolviendo, ¿ok? Bueno, la idea es la siguiente. También otra cosa que nosotros pudimos haber hecho para resolver esta ecuación de otra manera es la siguiente. Observen que esta expresión está escrita en forma exponencial, por lo tanto la podríamos convertir en forma logarítmica. En este caso, la base es 2, por lo tanto, teníamos que tener logaritmo base 2, el resultado es 7, el exponente es x. Fíjense que ya aquí yo llegué directamente a el valor exacto y nosotros ya sabemos que este valor aproximado es igual a todo esto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. Muy bien. Bueno, esa es otra manera de hacerlo, ¿verdad? Ya una vez uno tiene esa ecuación en la forma exponencial, o sea, ya una vez uno tiene ese término exponencial despejado, uno lo puede convertir a forma logarítmica y con un paso o dos, ya entonces llegamos a la solución, ¿verdad? Bueno, otra manera de encontrar la solución para este ejercicio es la siguiente. Vamos a Desmos. Entonces en Desmos observen que ya no solo sabemos que esta es la solución. Ahora, la otra manera es, por ejemplo, trazar la gráfica de un lado. Por ejemplo, podríamos tener algo así como el lado izquierdo es 2 a la x. Y luego trazar la gráfica del lado derecho, ¿verdad? Fíjense que es una recta horizontal, ¿verdad? Vamos a colocar otro color. Y entonces, donde ambas gráficas se intersequen, se encuentren esos valores de x en la cual ambas gráficas se encuentran, esas vienen siendo las soluciones. En este caso, observen que hay solamente una solución y fíjense que el valor de x es que 2,87, ¿verdad? Recuerden que esto es una aproximación a 3 decimales, pero nosotros podríamos utilizar varios, ¿verdad? 6 o más. Ahora, una manera de corroborar este asunto numéricamente, corroborar que esta efectivamente es la solución, observen, yo lo que voy a hacer es que el lado izquierdo lo voy a evaluar en lo que es la solución. La solución es 2,80, ¿ok? Fíjense, con 2,80 nos acercamos a 6,9. Ahora bien, nosotros también estábamos considerando 2,80, 73. Fíjense que ya nos estamos acercando un poco más, estamos más cerca del 7. Podríamos continuar, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, ahora tener 54. Fíjense que estamos más cerca del 7. Fíjense que a medida que yo sigo considerando más lugares decimales, entonces esto se parece aún más ¿a qué? Al 7, ¿verdad? Observen que ya utilizando 2, 4, 6, 8, 10, 11 lugares, ya entonces tenemos un valor bastante aproximado al 7, ¿verdad? Y esa es la idea, estudiantes. Vamos entonces al próximo ejemplo. Y antes de ir al próximo ejemplo, ¿qué les parece si repasamos esas directrices que nos sugiere Stewart para resolver ecuaciones exponenciales? Por ejemplo, Stewart nos comenta, para resolver ecuaciones exponenciales, primeramente debemos de aislar o despejar la expresión exponencial en un lado de la ecuación. Segundo, evaluar el logaritmo de cada lado y a continuación utilizar las leyes de los logaritmos para colocar el exponente al mismo nivel que los otros términos de la ecuación, ¿verdad? Por último, vamos a despejar la variable
de esa ecuación. Les voy a dejar esas directrices para que las copien a lo que yo borro la pizarra y coloco el próximo ejercicio. Bueno, observen este caso. Ahora tenemos 3 elevado a la x más 2. Aquí nuevamente lo que nosotros podríamos hacer es evaluar el logaritmo en ambos lados de la ecuación. Ahora fíjense que este exponente, lo que nosotros vamos a hacer es pasarlo ¿a dónde? Al coeficiente, ¿verdad? Del término logaritmo. Por lo tanto, en este caso tenemos una expresión x más 2 logaritmo 3 y esto es igual a logaritmo de 7, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos una constante que queremos pasar hacia el otro lado mediante la división. Cancelamos y ¿qué nos queda? X más 2 es igual a logaritmo de 7, todo dividido, logaritmo de 3. Por último, observen que aquí vamos a tener, esto es x es igual a logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3. Y por último, fíjense que este 2 lo pasamos hacia el otro lado. Este viene siendo el valor o la expresión exacta de la solución, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es el valor aproximado o el valor estimado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros siempre vamos a tratar de proveer. Eso es lo más práctico. Bueno, vamos entonces a regresar a Desmos para ver entonces cuál es, cuál es la aproximación de esa solución. Observen, aquí tenemos que tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 3 y todo restado a 2. En este caso ya nosotros sabemos que el valor aproximado de esta variable o de la solución de esta ecuación es 0.28756. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos. Muy bien. Vamos entonces a pasar al próximo ejercicio y mientras copio el próximo ejercicio, ustedes, por ejemplo, pueden repasar las directrices para resolver una ecuación exponencial.
Observen este caso, estudiantes. Este es el primer caso que nosotros vemos donde tenemos que despejar para el término exponencial, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer mediante la división por 8 en ambos lados de la ecuación. Cancelamos y nos queda e a la 2x es igual a, fíjense, 20 sobre 8 se simplifica entre 5, nos quedaría entonces 4, no, disculpen, se simplifica entre 4, nos quedaría entonces 5 entre 2. Bueno, fíjense que ya esto está en forma exponencial, ¿verdad? Lo podríamos pasar a forma logarítmica. También lo que nosotros podemos hacer es, recuerden que nosotros podemos evaluar el logaritmo en ambos lados de la ecuación. Podemos evaluar el logaritmo de cualquier base. Convenientemente, en este caso, como tenemos base e, lo vamos a evaluar ambos lados con el logaritmo natural. La razón es la siguiente, que por ejemplo, ahora aquí vamos a utilizar la propiedad de la función inversa. Fíjense que tenemos la función logarítmica evaluada en su inversa, que es la función exponencial con base e, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, el resultado viene siendo el argumento. En el lado izquierdo tenemos 2x es igual al logaritmo natural de 2.5, ¿verdad? O de 5 entre 2. Por último, dividimos entre 2 y nos queda que el valor exacto es igual a 1/2 del logaritmo natural de 5 sobre 2. Y nosotros queremos saber cuál es ese valor aproximado. Vamos entonces a regresar a Desmos. Entonces fíjense que en este caso nosotros vamos a tener 1/2 o 0.5 multiplicado por el logaritmo natural de 2.5 o 5 medios, ¿verdad? Y en esta ocasión tenemos que el valor aproximado de la solución de esta ecuación es 0.458145. Podríamos utilizar 6 lugares decimales. Muy bien. Vamos entonces a regresar a la pizarra. Observen, ya aquí tenemos, ¿verdad?, la aproximación a la solución de esta ecuación. Muy bien. Vamos entonces al próximo ejercicio. Bueno, en el próximo ejercicio nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, observen, esto es una ecuación exponencial, pero ahora tenemos una expresión más, ¿verdad? Una expresión lineal más elaborada de dos términos para ese exponente, ¿verdad? Esto está escrito en forma exponencial, la podríamos escribir en forma logarítmica, pero también podríamos evaluar el logaritmo natural en ambos lados, ¿verdad? Por lo tanto, algo así. Fíjense que aquí estamos utilizando la propiedad de la función inversa, por lo tanto, el resultado es simplemente el argumento. Esto es igual a tal cosa. Fíjense que lo que podemos hacer aquí es que este término, como es negativo, lo pasamos hacia el lado derecho y este término positivo lo pasamos
hacia el lado izquierdo, por lo tanto nos puede quedar algo así. Por último, ¿qué hacemos? Dividimos entre 2 para despejar para x y obtenemos que x es igual a 3 menos el logaritmo natural de 4. ¿Okay? Ese es el valor exacto y nosotros queremos identificar cuál es el valor aproximado. Vamos entonces a ver cuál es ese valor aproximado. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener, tenemos un numerador dividido 2 y ese numerador es 3 menos el logaritmo natural de 4. Y ese resultado es 0.80, 68, 68, 52. Perfecto. Vamos entonces al próximo, ahí tienen la solución. Vamos entonces al próximo ejercicio. Bueno, observen este ejercicio. En este caso, nosotros decimos que esta ecuación, aunque es una ecuación exponencial, porque estos términos incluyen funciones de ecuaciones exponenciales, esta ecuación es de tipo cuadrático. ¿Por qué decimos que es de tipo cuadrático? Porque al introducir una nueva variable, la podríamos escribir de la siguiente manera, como una ecuación cuadrática. Por ejemplo, fíjense, en este caso yo lo que voy a emplear es esta propiedad de que a elevado a la b por c es igual a elevado a la b y todo elevado a la c. ¿Ok? Observen que en ese caso yo voy a utilizar esa propiedad para este primer término. ¿Ok? Entonces tengo, por ejemplo, e elevado a la x y todo elevado a la 2. ¿Ok? Ahora, menos, aquí voy a colocar un paréntesis, luego menos 6 y 0. ¿Ok? Fíjense de lo siguiente, en este caso, nosotros tenemos W es igual a E a la X. Bueno, esa viene siendo la variable que yo voy a introducir. Y el asunto es el siguiente. Por ejemplo, ahora esto va a ser W elevado a la 2 menos W menos 6 es igual a 0. Observen que ya a este nivel, esto es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Después de yo haber traído esa nueva variable, ¿verdad? Bueno, y entonces resolvemos esta ecuación cuadrática. Fíjense que esto es W, uno es positivo, otro es negativo. Queremos factorizar y nos preguntamos qué dos números multiplicados me dan a negativo 6, cuya suma es negativo 1. Bueno, en este caso observen que es 2 por negativo 3 es negativo 6 y 2 más negativo 3 es igual a negativo 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto es la factorización completa de este trinomio cuadrático. Ahora, si el producto de dos expresiones es igual a 0, eso quiere decir que la primera expresión es igual a 0 o
la segunda expresión es igual a 0 o ambas. De este caso nosotros tenemos que W es igual a negativo 2 o en este caso tenemos que W es igual a positivo 3. Observen que estas son las soluciones de la ecuación cuadrática, pero nosotros lo que queremos es encontrar las soluciones de la ecuación exponencial. Ahora, en este momento del ejercicio, nosotros vamos a reemplazar la, la nueva variable por la variable original. Por ejemplo, nosotros llegamos a una conclusión de que W es igual a negativo 2 y que W es igual a positivo 3. Pues ahora lo que hacemos es reemplazamos la definición de W, que viene siendo e a la x. Fíjense, de aquí tenemos e a la x es igual a negativo 2 o e a la x es igual a positivo 3. Vamos a analizar, a inspeccionar esta ecuación. Observen que en el lado izquierdo yo tengo la función exponencial. La función exponencial es una función que provee valores mayores que 0, ¿verdad? Estrictamente mayores que 0, o sea, es una función positiva. Y la estamos comparando en el lado derecho con un valor negativo. Por lo tanto, ¿qué nosotros podemos concluir? Que esta ecuación no tiene solución, ¿verdad? Esta ecuación no tiene solución. Ahora bien, en este caso sí, porque la función exponencial es una función positiva y para algún valor de x vamos a tener que esa función exponencial es igual a 3. Ahora, fíjense que esto está en su forma exponencial. ¿Qué nosotros podemos hacer? Escribirla en su forma logarítmica. ¿Cuál base es esta? Esta es la e. Por lo tanto, voy a escribir logaritmo natural de el resultado es igual al exponente, ¿verdad? Fíjense que esta entonces sería la solución de esta ecuación, pero nosotros tenemos que este es el valor exacto. A lo que a nosotros nos interesa es el valor aproximado. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, nosotros podríamos regresar a Desmos. Entonces en Desmos, a ver si puedo llegar allá. Yo voy a tener que el logaritmo de 3, el logaritmo natural de 3 es 1.9, ¿verdad? O sea, en este caso decimos que es 1.0986 y luego 12. 12, muy bien. Bueno, tenemos que esa es la aproximación de la solución de la ecuación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otra manera de corroborar que esta es la solución, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trazar la gráfica del lado izquierdo. El lado izquierdo es e, por ejemplo, a la x, ¿verdad? Bueno, en realidad es e a la 2x. Luego, ¿qué tenemos? Menos e a la x y luego menos 6. Fíjense que esta entonces sería la gráfica del lado de la expresión en el lado izquierdo y la gráfica de la expresión del lado derecho viene siendo simplemente el eje horizontal. ¿Ok? ¿En cuántas veces estas dos gráficas se encuentran? Por ejemplo, en solamente una, ¿verdad? Y fíjense que es para qué valor de x, 1.099. Fíjense que aquí Desmos redondeó, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Ya ahí corroboramos de manera gráfica que esa efectivamente es la solución. Muy bien. ¿De qué otra manera nosotros podríamos corroborar que esta es la solución? Fíjense que se me ocurre que en esta ocasión podríamos corroborarla de manera analítica también o algebraica. Fíjense, yo lo que voy a hacer es que voy a borrar todo esto. Entonces tenemos, voy a evaluar el lado izquierdo,
que viene siendo 2 o e a la 2 por el logaritmo natural de 3, ¿verdad? Menos e elevado al logaritmo natural de 3. Luego, tal cosa, ¿verdad? Y aquí vamos a poner en práctica aquellas leyes que aprendimos en las secciones previas, ¿verdad? Fíjense que este 2 yo lo puedo colocar a nivel de ese exponente, por lo tanto, aquí yo voy a tener e elevado al logaritmo natural de 3 elevado a la 2 y cierro paréntesis. Ahí es donde yo puedo colocar ese exponente, ¿verdad? Mediante la ley de los logaritmos. Ahora, observen esto. Esto es la función exponencial con base e siendo evaluada ¿en qué argumento? En la función logarítmica, o sea, logaritmo base e de e. Por lo tanto, esto es, podríamos utilizar aquí la propiedad de la función inversa, porque estamos evaluando una función en su función inversa y entonces el resultado viene siendo simplemente 3, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo voy a tener, esto es negativo 3 y luego menos 6, ¿ok? Fíjense que 3 al cuadrado es que 9. Y observen que aquí nuevamente estamos evaluando ¿qué? Una función en su función inversa. Por lo tanto, el resultado viene siendo el argumento. 3 al cuadrado es 9. Ahora, menos 3 y menos 6. Fíjense que aquí tenemos 9 menos 9 es igual a 0 y este es el lado derecho. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, llegamos a la conclusión, ¿verdad? De que esta efectivamente es la solución, ¿verdad? La pudimos corroborar de varias maneras, algebraicamente y gráfica. Vamos entonces al próximo ejercicio. Fíjense de este ejercicio. Tenemos esta ecuación exponencial y lo que nosotros podemos observar es que en estos dos términos hay algunos factores comunes. Por ejemplo, en este caso tenemos x y también tenemos x, e a la x, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la factorización común. En este caso, vamos a tener del primer término 3 y del segundo término simplemente x. Y esto es igual a 0. Observen que ahora aquí hay 3 factores. Por lo tanto, cada uno de estos factores se iguala a 0, ¿verdad? Observen que de aquí tenemos una solución y también de aquí tenemos otra solución. Y observen que de aquí nosotros sabemos que esta función exponencial es una función positiva, o sea, que provee valores mayores que 0, ¿verdad? Y observen también que el otro detalle es que 0 es la asíntota horizontal de esta función. Por lo tanto, sabemos que la gráfica no va a tocar ¿verdad? El eje horizontal. Por tales razones decimos que de esta ecuación sabemos que no tiene solución, ¿verdad? Muy bien. Entonces, decimos que estas son las dos soluciones de esta ecuación. Lo podemos verificar fácilmente algebraicamente. Esa tarea se las dejo a ustedes.
Ahora, lo que me interesa es que vean gráficamente dónde es que se pueden apreciar estas soluciones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos corroborar esas soluciones? Fíjense que en un lado nosotros tenemos, en el lado izquierdo, tenemos y es igual a 3x e elevado a la x. Y por otro lado tenemos, esto es más x, y esto es x cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces fíjense, esa es la gráfica, esta es la gráfica de de la expresión del lado izquierdo, y la expresión del lado derecho es simplemente el eje horizontal. ¿En cuántas instancias esta gráfica tocó o intersecó, ¿verdad?, el eje horizontal? Bueno, en este caso, en dos instancias, ¿verdad? En este punto, para x igual a negativo 3, nosotros teníamos esa solución, y en este punto, para x igual a 0, también teníamos esa solución. Muy bien, de esa manera corroboramos que ambas son soluciones de la ecuación original, y de esa manera también hemos culminado esta primera parte de esta sección de ecuaciones exponenciales y logarítmicas.